¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Bienvenidos al capítulo número 1 de Biodescodificación desde cero. Estamos acá con mis compañeras y les compartimos que hoy vamos a estar definiendo qué es la biodescodificación. Para las personas que todavía no tienen bien en claro, que escucharon la palabra que está dando vuelta por ahí, que saben algunos conceptos que están sueltos y no entienden muy bien cómo se une todo esto, ¿qué es la biodescodificación? Buenos días para mis compañeras, buenos días para todos los que nos escuchan o buenas noches, dependiendo del lugar en donde estén. Hola, bienvenidos. Hola, Emiliano. Hola, Gaby. Yo soy María Eugenia. Y bueno, estamos aquí, nos juntamos con mis colegas y compañeros en esta tarea que es la biodescodificación. Es algo que, bueno, está ahí muy nombrado en este momento. ¿Por qué no vas a biodescodificar? O fíjate, yo hice una sesión. Y a mí lo que me sucede en la consulta es eso. A veces pregunto, ¿cómo es que llega esa persona a pedir una sesión de biodecodificación? Y me dice, es que mis amigas o mis amigos o familia recomendó que le fue muy bien. Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? En principio, es una respuesta terapéutica. O la biodescodificación, como la nombró en su momento quien la nombró así, Christian Flesch, que era un francés que había estudiado un modelo de salud. Christian Flesch llamó biodescodificación a un intento que hoy todavía se sigue utilizando terapéutico de empezar a pensar las enfermedades y los síntomas y los bloqueos emocionales desde un enfoque completamente diferente. Hola, ¿cómo están? Acá está Gaby. Y sí, Euge, me quedo pensando lo que estabas diciendo, pero no me termina de quedar claro. No sé ¿qué es la biodecodificación? Vos dijiste que era una terapéutica, ¿cierto? Pero en sí, ¿cómo se explica esta palabra? Biodescodificación. ¿Qué es? ¿Que uno descodifica? ¿Que la biología? ¿Qué es esto? No sé, Emi, Euge, ¿quién me puede aclarar un poquito? Entendemos la biodescodificación desde ya que como un modelo terapéutico, en cuanto a las estrategias, en cuanto a las formas de tratamiento, si se quiere. Y lo que tiene de novedoso, y de ahí es donde surge el nombre de biodescodificación, bueno, son los aportes que realmente son los que modifican un paradigma tanto en cuanto a salud, enfermedad y también en cuanto a tratamientos psíquicos, que es lo que nos trae el doctor Hammer, ¿no? Presentado desde la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, que nos brindan un marco completamente distinto de cómo mirar de antemano a un ser humano, a una persona. Porque la mirada es plenamente biológica y estamos pensando en biología en este caso desde el comportamiento, desde notar cómo es que, por ejemplo, los animales se comportan cuando están en grupo, de notar qué tipo de reacciones tienen de inicio los animales frente a algo que pueda ser choqueante o algo que a nivel perceptual consideren que pueda estar amenazando su supervivencia. Luego, a partir de esto, que es como un punto de inicio, sí tenemos estrategias bien características y otras herramientas también, por supuesto, porque la realidad es que es un abanico de herramientas. El punto y donde primero ponemos el ojo tiene que ver con lo que nos trae Hammer, porque él trae un paradigma completamente distinto en cuanto a cómo observar un ser humano y cómo observar
un proceso de estrés. Sí, Emi, pero Hammer, ¿quién vendría siendo? Es cierto, tenemos que irnos más atrás. Hammer es un médico alemán de estudio y que llega como a estos conocimientos, en la realidad no por estar en ese momento buscando algo, sino más por una experiencia personal de él. En resumidas cuentas, tenía un hijo estudiando en otro país. Su hijo fallece con 19 años y a los 2 meses de esto él contrae un cáncer en testículos y su mujer un cáncer en ovarios. Y lo primero que le sucedió a Hammer fue que le llamó la atención que frente al fallecimiento de un hijo, justamente lo que se resienta tanto en el caso de él como de su mujer sean los órganos reproductores. Y a partir de ahí él hace un trabajo de una manera muy casual de preguntarle a hombres que estaban pasando por lo mismo que él sobre sus vidas. eh, y se da cuenta de algo muy importante, que es que todos estos hombres que él de alguna forma entrevista, bueno, habían tenido una pérdida en los últimos 2 años. No necesariamente por fallecimiento, pero sí se cumplía el patrón de, bueno, alguien que es parte como de mi grupo más chico, de mi manada, si usamos términos de él, que ahora no está, que deja un hueco. O sea, Euge, Emiliano lo que está diciendo es que según las emociones que sentimos, según lo que nos pasa, según algo que puede pasar en nuestra vida, eso se genera como una especie de, a ver si digo, como una especie de código que va a despertar cuestiones también en nuestro cuerpo. A ver, explícame un poco eso. Bien, gracias, Emi, gracias, Gaby. Muy buena la pregunta. Lo que trae Hammer, básicamente, es el enlace entre la vida de la persona, la vida emocional, los sucesos en la vida y los síntomas físicos o comportamentales. Esa es la grandeza de este modelo. Entonces, em, la emoción, al ser una biología, porque realmente es una respuesta fisiológica percibida desde la mente, es la bisagra entre cuerpo y mente que nos va a orientar a entender cómo reacciona el cuerpo en relación a lo que sentimos. Entonces, lo interesante del modelo, de este modelo que propone Hammer, es que la emoción proviene en realidad de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Y esta es la clave, esta es la gran clave que además como psicóloga me permitió meterme directamente en el mundo de los síntomas físicos, porque esa era un poco mi búsqueda cuando yo estudiaba psicología, estudiaba psicosomática. Con este modelo no necesitamos mente-cuerpo, psicosoma, sino que es un todo unificado, en donde mi percepción me genera una respuesta fisiológica, percibida como una emoción. Y esa emoción es absolutamente correcta. Y entonces acá también podemos trabajar desde un lugar en donde no hay un juicio sobre lo que estoy sintiendo, ni siquiera sobre lo que estoy pensando, sino desde lo terapéutico, una propuesta a ampliar el campo de percepción. Entonces, en, en un esquema muy simplificado, pero entendible, y esto es para todos, es que podemos comprender que la respuesta física, la emoción, provoca una exigencia, por decirlo de una manera, adaptativa al mundo que percibo. Y entonces mi respuesta física es una respuesta también coherente e inteligente. Y para agregar respecto a esto, como justamente para empezar a distinguir, y continuando con esto que estás diciendo, Euge, eh, a nivel estratégico, terapéutico, también hay un cambio radical que trae de inicio la programación neurolingüística, pero que está bien claro y bien expresado en este modelo de Hammer, que es que hasta cierto momento
en donde se ponía el ojo a nivel terapéutico, eh, se pensaba, y desde la psicología sobre todo, en el significado de las cosas, ¿no? Y que no es que lo neguemos, pero el trabajo iba sobre el significado que le damos a nuestras experiencias, en fin. Y en realidad lo que nos trae la programación neurolingüística como modelo no solo habla del significado, sino de la representación interna que cada individuo, que cada persona hace de los sucesos que se viven. Por eso, las herramientas que traemos no solo son a nivel del lenguaje, en donde modificamos significados, sino también en cómo representamos eventos que hemos vivido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay ciertos lugares que nosotros ingresamos y que tienen que ver con el mundo sensorial. Vivimos un evento que sea choqueante, que sea traumático, dramático o algo por el estilo, y eso lo podemos poner en palabras y va a liberar un estrés. La persona, por medio de ese formato de terapia, va a liberar un estrés. Pero muchas veces sucede que igualmente el shock queda como representación interna por medio de una imagen que veo, un sonido que escucho, una sensación en el físico cuando hablo sobre un tema puntual. Y eso nos abre el campo a trabajar desde otros formatos terapéuticos que puedan acceder directamente a esos momentos. De alguna manera, volviendo como para la pregunta inicial, que es la biodescodificación, partimos de un mapa, de un modelo de pensamiento que implica un paradigma, ¿sí? Distinto para pensar la salud y la enfermedad, básicamente. ¿Sí? ¿Qué son las enfermedades? Llevándolo a la vida de todos los días, a la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tengo fiebre? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿O por qué tengo un bloqueo emocional? ¿Por qué estoy, no sé, triste hace tanto tiempo cuando en la vida tengo las cosas que están bien? O estoy deprimido, o tengo mucha bronca, o tengo dificultades en la pareja. O sea, la vida misma es de un modelo que puede observar todo esto, que lo puede realmente, le puede dar un marco. Cuando usualmente vamos al médico, el médico no nos está preguntando mucho acerca de qué me pasó en la vida, qué te anda pasando. O sea, en general, salvo alguien que ya tenga como más oficio. Pero en general no nos están preguntando si estamos viviendo alguna situación difícil en relación a, ¿sí? Y cuando vamos al psicólogo y queremos contarle que estuvimos enfermos, directamente por ahí ni lo contamos. O sea, como que el psicólogo nos tiene la relación directa o la relación más clara entre el síntoma y el momento que está viviendo esa persona. Claro, a ver, yo lo que te entiendo entonces es, si el médico quizás se ocupa de los síntomas físicos, o sea, el psicólogo se ocupa de las emociones, y eso es lo que tenemos como nosotros en la cabeza, ¿no? Que para uno voy para una cosa y otro para otra. Falta en ambos mundos poder integrar, pero yo pensaba, ¿no? Cómo a veces el médico cuando se pregunta el porqué, que esto que decía Emi antes, ¿no? Se pregunta el porqué de algo, ¿no? Tengo, no sé, un sarpullido. Bueno, ¿cuál es el porqué del médico? Porque quizás el porqué del médico es, bueno, porque es una alergia. Pero a lo mejor si yo le pregunto, ¿pero por qué tengo esta alergia? Y habría que ver si sos alérgico, ¿no? Como si tenés la tendencia a desarrollar alergia, y hasta ahí se queda el porqué. Como que, como si, escuchaba una vez una doctora decir que la medicina se basa en estadísticas. Es decir, bueno, hay un tanto por ciento de personas que cuando tienen este síntoma es porque tienen supuestamente esta enfermedad. Pero a veces esa enfermedad tampoco nos preguntamos por qué, si quizás hay un motivo más allá de simplemente que, se brotó, o tenés un bicho, que entró un bicho y te hizo eso, ¿no? Como que vino algo externo de afuera y te hizo eso, un hongo y te hizo un desastre en el cuerpo, ¿no? Claro.
Claro, claro. Bueno, es re interesante. En esto, esta parte a mí me gusta mucho, porque son esas respuestas que da la medicina que no tienen respuestas, pero hasta ahí se llega. Y ya sabemos como pacientes que no podemos preguntar mucho más, porque es la respuesta. Debes tener una predisposición, esto es genético, y la palabra del médico hace que se cierre más el sentido de pensar que esto puede venir de otros lugares. Cuando uno piensa que esto puede venir de otros lugares, pareciera ser que queda fuera del marco riguroso o científico. Sí. Y yo me pregunto, ¿por qué esto, si el ser humano, la mente humana, puede llegar más allá? Digo, ¿por qué la medicina se queda ahí? Si el Me cerebro sale. tiene la capacidad de seguir más, ¿no? Y de seguir pensando, ¿por qué no seguimos pensando? ¿Por qué nos quedamos en esto que decís, ¿no? La palabra y lo que se dice y en lo que dice el libro a lo mejor que hay hasta hoy, porque si hasta hoy hay un cierto conocimiento, ¿por qué no puede haber más conocimiento después? De hecho, la ciencia sigue investigando permanentemente, entonces, si seguimos investigando y si seguimos pensando, ¿por qué nos quedamos ahí? ¿No? Esa es la pregunta que me hago un poco con Bueno, esto. es un poco también, claro, me encanta. Eso es lo que, la pregunta que se hizo Hammer, y que se hicieron muchos, ¿eh? Pero Hammer retoma como volver a preguntarse, ¿sí? Y no quedarme con un supuesto teórico y sobre eso armar toda una estructura, sino que también voy a replantear este supuesto teórico. Esto es lo que hace Hammer. Esta es la grandeza de su modelo. Entonces, eh, al poder replantearnos, existen las posibilidades de encontrar respuestas distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar desde el mundo de la medicina actual, a las causas de los síntomas físicos y emocionales, ¿sí? O sea, hay respuesta a las causas. Y la respuesta tiene que ver con el mundo de la persona, con el mundo vivido, con ese universo que vive cada uno. Y en ese universo, digamos, el lugar donde hay que ir a mirar es el emocional. El emocional genera una situación psicofísica, ¿sí? Que es una exigencia física al cuerpo. Digo exigencia porque es una respuesta a algo, a una situación medioambiental que yo percibo. Y cuando digo percepción no estoy hablando solamente con los ojos, estoy hablando con todos los sentidos y además con mis pensamientos. Y acá está la clave. El mundo que veo es el que pienso, por decirlo de alguna manera. La biodescodificación entonces sí es un código. Puedo decodificar la naturaleza, o sea, esos patrones biológicos que se despiertan porque están programados frente al modo en que yo me relaciono con mi medio ambiente. Ese modo en que me relaciono con el medio ambiente es como decía Emiliano, tiene que ver con el significado que le doy y cómo lo guardo. Entonces, Christian Flesch estaba estudiando el modelo biológico de las 5 leyes biológicas con el doctor Hammer y estudió programación neurolingüística. Tuvo la genialidad de decir, pero esto va de la mano, ¿sí? Luego se suma otro formato más, que es maravilloso a mi gusto, es el que más he explorado en estos últimos años, que es el de la psicogenealogía y el transgeneracional. Porque entonces desde ahí entendemos que los modelos de pensamiento son los que heredamos más que las enfermedades. Es cómo pensaba mi abuela la vida, que a ella le generó una respuesta biológica que estar teniendo el gen de la, no sé,
de enfermedad cardíaca, respiratoria, diabetes, es ese modelo de percepción que generó una respuesta física, biológica, es lo que en definitiva heredamos. Es ahí donde la biodescodificación entra a decodificar a partir de un síntoma un modelo de pensamiento, y ese modelo de pensamiento lo vemos en una estrategia de supervivencia de todo un sistema familiar que utilizó esa estrategia y que le sirvió. O sea, a ver, Emi, si nosotros como desde un plano terapéutico, o sea, como para estar mejor, por decirlo de alguna manera, para solucionar algún problema que tengo, para sentirme más feliz, para sentirme mejor, incluso para curarme de las supuestas enfermedades, yo tendría que ir a una terapia donde se pueda o utilizar como psicóloga a lo mejor o como terapeuta que sea algún modelo terapéutico que decodifique y que me ayude a entender ese código por un lado, que quizás entendiéndolo ya es suficiente, pero también poder de alguna manera modificarlo puede ser en mí. Sí, el modelo en sí mismo y la aplicación terapéutica, después no sé, yo pienso que cada maestrito con su librito, ¿no? Cada uno tiene su forma, pero hay un algo en donde nos encontramos, sobre todo en cuanto a la búsqueda, que es el encontrar, ¿no? El punto que la persona no está viendo y el momento bien puntual, y que es lo que trae Hammer como distinción, que él le llama bioshock. ¿No? Que digo, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo estar viviendo un proceso de estrés en donde me encuentro estresado y eso se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Puede ser a veces meses o años. Pero hay un momento bien puntual que vamos a hablar de una milésima de segundo, donde yo me entero de algo, donde a mí me sucede algo, donde me doy cuenta de algo, en fin, por alguno de mis sentidos yo capto una información que impacta de una manera muy particular. En general es vivida eh, como inesperadamente, por ende la persona internamente siente que no tiene recursos para administrar eso y es vivido como en soledad, ¿no? No por estar solo necesariamente, sino porque quizá no puede expresar lo que le está pasando, o quizás sí lo puede expresar, pero no encuentra comprensión, ¿no? En su entorno. Entonces, el primer punto en la biodescodificación es que nosotros buscamos ese hallazgo, buscamos ese shock biológico, ese bioshock, ese momento puntual, esa milésima de segundo. Por una sencilla razón, porque sabemos que el estrés está depositado en esa representación de ese momento. Por ende, una vez que lo encontramos, ¿sí? Ya nuestro trabajo es hacer que la persona pueda modificar el cómo ve eso, el cómo lo siente, el cómo lo percibe, para que entonces le pueda bajar el estrés y no solo bajar el estrés, sino que aprenda a partir de ese momento nuevas alternativas de cómo manejarse, de cómo verse en el mundo, de cómo posicionarse frente a una realidad, eh, que llevan a la persona a nuevamente recuperar su poder. Perfecto, se entiende. Entonces, creo que hay un montón de temas para seguir hablando en este podcast. Tenemos que hacer un episodio sobre BioShock porque es un montón de información muy interesante para todos y un montón de cosas que contamos hoy que vamos a seguir abriendo en los próximos episodios. Así que los invitamos a que los sigan escuchando para seguirse informando y conociendo un poco este mundo de la biodescodificación. Vamos de a poco, ¿no? ¿Qué les parece? Muchas gracias por hacerse el ratito de escucharnos. Les pedimos, eso sí, que nos comenten, queremos tener realmente evolución, esto no es algo para nosotros, sino que la realidad es que es para compartir, es para abrir una mirada a quien nos está escuchando, y si saben de alguien que se den cuenta que esto le puede venir bien por el proceso que esté viviendo, por supuesto, están más que invitados a compartir. Muchísimas gracias por este ratito. Hasta la próxima.